Hoy estaba hablando de la cena. La cena tiene que ser poco... Pues ¿cómo tiene que ser la cena, Lola? Ligeritas, ligeritas como la música ligera y desde luego espectacular el sonido de la cena. Bienvenida, Lola. Lola Ortega es experta en nutrición y vamos a hablar precisamente de la relación de la dieta y algunas enfermedades también, ¿no? Sí, creo que es algo bastante interesante porque efectivamente los alimentos están relacionados con la enfermedad y si comemos correctamente vamos a prevenir enfermedades a corto y a largo plazo. Recuerdo que un día estuvimos hablando del tupper y estábamos muy preocupados por el uso de los plásticos. Exactamente. Pero no comentamos, por ejemplo, lo que es la manipulación del alimento desde que preparamos el tupper hasta que nos lo comemos. Es que puede pasar una salmonellosis, por ejemplo, puede pasar y no darnos cuenta, ¿no? Y el alimento estar contaminado. Exactamente, estamos preocupándonos por el plástico y fíjate que hablas de salmonelosis y es una de las reacciones adversas de los alimentos más frecuentes. La salmonelosis. Estamos ya en una época que suben las temperaturas, muy típico lo de la tapita, ¿no? Que nos gusta con mayonesa y los restaurantes no pueden preparar la mayonesa casera. Tienen que hacerla ya con mayonesas que están elaboradas industrialmente. ¿Cómo lo llaman? ¿Huevo liofilizado o algo así? Exactamente. La verdad es que no sé exactamente el nombre, pero... Exactamente, tiene que ser con huevo que cumpla unos controles para que no pueda transmitir la bacteria. De enfermedad, claro. O esa mayonesa que ya viene preparada, que en mi casa es la que consumimos. En mi casa no me permiten elaborar la mayonesa, que la verdad es que a mí me encantaba hacer mi alioli. Exactamente. Y tal, pero... Porque el sabor sí cambia un poco, todo hay que decirlo, ¿no? Hombre, cambia. La mayonesa de siempre es la de siempre, la que hacemos en casa, que además la pones tú al punto de sal que te gusta, con tu limoncito como te gusta, en fin. Pero corres el peligro. Corres un riesgo que quizás no merezca la pena, ¿verdad, Lola? Y a mí me han contado casos, por ejemplo, de amigas que han hecho su tortilla de patata en el campo y la familia entera pues ha tenido que ir después al hospital. Es terrible, no merece la pena, como estamos diciendo. Pero en cualquier caso, Lola, ese huevo liofilizado ¿se puede comprar? O sea, ¿se puede utilizar? Sí. ¿Lo venden en los supermercados? Lo venden, se encuentra en los supermercados. Te lo pregunto porque no lo he usado nunca. No, lo puedes encontrar fácilmente. Y de hecho se recomienda que sea así. O yo pienso que es muy cómodo coger una marca que haga una mayonesa con un control de calidad que a ti te guste, con los ingredientes que tú observes, que sean pues los que tú requieras y de acuerdo al gusto de la casa, y también es muy práctica. Pero hablando de las enfermedades que transmiten los alimentos, podríamos decir enfermedades a corto plazo y enfermedades a largo plazo. A corto plazo, pues estamos hablando de enfermedades que pueden transmitir, el caso que estamos hablando de una bacteria, pero hay otra que también está bastante de moda, que es el anisakis. Claro, el pescado crudo, ¿no? Exactamente, está muy de moda la cocina oriental. Que está riquísimo. Está riquísimo, pero también hay que tener una serie de precauciones. ¿Pero y qué hacemos con eso, Pues, Lola? por ejemplo, el anisakis, para no contagiarnos, y hay personas que también presentan una reacción alérgica, lo más importante es congelar el pescado. Es decir, yo no voy a tocar la cocina oriental, voy a tratar, por ejemplo, nuestros boquerones en vinagres, que en mi casa nos encanta. Entonces, yo voy al mercado, compro mi boquerón, inmediatamente lo congelo, porque el anisakis, el problema es que cuando se come el pescado crudo, porque va a morir en el momento que se fríe el boquerón, no hay problema. El problema es cuando lo comemos en vinagre, que está crudo. Y el vinagre no lo cuece, porque claro, yo pensaba que el vinagre, el limón, este tipo de cosas, cuando tú haces a lo mejor un pescado pues bien macerado en el limón, parece que el pescado se cuece, pero no es así, ¿no? No. La bacteria no muere. Hay que someterla a una temperatura que la paraliza, que es la congelación, y una vez que has congelado,
lo tienes... Lo descongelas normalmente. Y ya lo puedes hacer en vinagre. En el momento que se congele, Lola, no importa el tiempo, ¿no? No tienes que tenerlo un día congelado. Hombre, yo recomiendo como mínimo 24 horas. 24 horas congelado. Una semana sería lo recomendable, ¿eh? De esa forma vamos a evitar pues esa transmisión del anisakis que, hay personas que lo toleran, porque hay personas que lo toleran bien, pero hay otros que han sido operados de Exactamente, urgencias. ¿qué provoca el anisakis? Porque oímos mucho hablar del anisakis, pero exactamente... Pues, ¿es como un parásito? Exactamente, es un parásito. Cada persona va a reaccionar ante él de manera diferente, pero puede mostrar efectos o síntomas parecidos a otras reacciones adversas. De hecho, tanto las tóxicas como las no tóxicas tienen síntomas muy parecidos. Primero vamos a tener molestias abdominales, vamos a tener vómitos, vamos a tener náuseas, diarrea, en algunos casos fiebre, y hay personas que han tenido que ser operadas, en el caso del anisakis, de forma inmediata, porque puede llegar a causar hasta la muerte. Entonces, estamos hablando de enfermedades causadas por sustancias tóxicas y no tóxicas. Estamos hablando de la salmonela, estamos hablando también del anisakis, pero también tenemos el botulismo, ¿no? Que claro, hablábamos... que son por conservas, latas de conserva en mal estado, por ejemplo, ¿no? O también carnes, las conservas caseras, que son las más peligrosas, que también pueden producir incluso la muerte. Pero siempre decimos que, por ejemplo, la toxina botulímica está de moda ahora porque se está usando para tratamientos de belleza, ¿no? Entonces, sí, es cierto. Todo depende de la dosis y todo depende de para qué usemos ese tóxico. Pasamos, por ejemplo, estamos hablando de enfermedades que se manifiestan de forma muy aguda, es decir, en un plazo de 24 a 72 horas. Pero hay otras enfermedades que transmiten los alimentos o que producen los alimentos que no son tóxicas. Es el caso de las intolerancias, ¿no? Y el caso de las alergias. Una alergia... por ejemplo, ya que hoy he traído fresas, pues hay personas que son alérgicas a las fresas, los niños, algunos niños. De hecho, en el momento... Exactamente, de la introducción del alimento se introduce muy tarde, ¿no? Exactamente, porque tiene una especial sensibilidad. Mira que están ricas, Lola, ricas, deliciosas, son bajas en azúcares y además ahora estas, por ejemplo, las he comprado por 2 euros en un supermercado. Increíble. Así que maravillosas, invito además a todo el mundo que pueda consumirlas, que las coma porque es una delicia. Decías que baja en azúcares. Sí, sí. No engordan. Bueno, como todo, pero es la fruta o de las frutas más baja en azúcares. Es muy recomendable para dietas de adelgazamiento. Con un yogur natural yo las recomiendo, que para mí es mi postre favorito. Desde luego, desde luego. Además tiene una pinta exquisita, ¿no? Bueno, el anisakis hemos hablado esto, todo lo contrario. Estamos hablando de las alergias. Hay personas que, por ejemplo, lo que para nosotros es beneficioso y muy rico, pues si tienes una alergia, pues no puedes consumirlo. Pasa con el melocotón, que son muy reactivos también, y pasa con la piña, ¿no? Exactamente, melocotones, piña, los frutos secos, especialmente los cacahuetes, el marisco. También hay problemas con la leche. Y pasamos al tema, esos son los alérgicos. La diferencia de alergia e intolerancia es que la alergia es muy aguda. Es decir, en el momento que tú te comes una fresa, si eres alérgico, de 24 a 72 horas vas a tener los síntomas de los que hablábamos anteriormente. Incluso en las alergias se produce también problemas respiratorios, problemas también en la piel. Y en la alergia hay una reacción del sistema inmune. Hay una producción excesiva de histamina, de ahí el tema de los antihistamínicos en las alergias. Ahora que estamos en primavera, sí, pues también muchas y que está personas... todo el mundo, bueno, con alergia en los ojos, con, en fin, este tipo de
de alergias que provoca la primavera, ¿no? La primavera. La alergia es una reacción del sistema inmune ante una sustancia que para las personas en general pues no es nociva, pero que tu organismo la ve como si fuese un enemigo. Y es decir, eso es como matar moscas con bombas. Exactamente, eso es una alergia, ¿no? a cañonazos. Totalmente. Exactamente. Y pasamos al tema de la intolerancia. Hablábamos, diferencia que a veces son muy difícil de diferenciar entre la alergia y la intolerancia. La intolerancia se manifiesta como muy larvadamente, es decir, los intolerantes pueden consumir cantidades pequeñas y no presentar síntomas. Y a veces dan síntomas y a veces no. Y tardan en diagnosticarse. Un intolerante, a lo mejor si no hay antecedentes en su familia, pues puede estar sin diagnosticar durante mucho tiempo. Y quizás las intolerancias son más peligrosas porque la enfermedad está ahí y puede atacarnos, normalmente ataca lo que es al intestino y puede ya, pues con el tiempo, las personas que tienen la enfermedad empiezan a manifestar, pues a lo mejor otros problemas, pérdida, ¿no?, de peso. Claro. Empiezan a darse cuenta pues que tienen diarreas. Yo creo que deberíamos cólicos, dedicar un programa específico a esto, ¿no? A los intolerantes, entre comillas. Lola Ortega, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros. Gracias. Y bueno, huele aquí, el olor de las fresas llega hasta aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que aproveche. Muchas